El primer mito es que me declaré en bancarrota, ya se terminó mi vida, no puedo hacer más nada con mi vida, no puedo hacer nada. Los capítulos 11 son los muy famosos de Trump, porque él hizo muchas reestructuraciones de sus negocios a través de un capítulo 11, lo cual quiere decir que el negocio continuó, pero estuvo en bancarrota por mucho tiempo. El propósito de la bancarrota es para uno comenzar de nuevo. Es bastante común, más común de lo que me gustaría verlo, porque una de las cosas que he visto en los pequeños negocios es la mala administración de involucrar lo personal con lo de la compañía. Please, asesórense siempre antes de comenzar alguna aventura así. Camino al 1%, hoy con Rosana. Bienvenidos una vez más a este podcast Camino al 1%. Recuerda suscribirte, darle like, darle a la campanita para que estés pendiente de todos los capítulos que vamos a estar, tú sabes, sacando y que no te quedes fuera para ti que estás emprendiendo un nuevo negocio y quieres esa energía, esa inspiración para poder hacerlo. Aquí te la traemos, así que tú sabes, dale like, comparte, comenta. Todo lo que se te ocurra, que no te cuesta nada y nos ayuda un montón. Y agradecerle a nuestra casa productora HD 305 Live por, como siempre digo, mantenernos tan lindos y tan nítidos en cámara, así como estamos ahora. Así que si tú estás buscando cualquier tipo, si tú quieres empezar a hacer cualquier tipo de podcast, video, todo lo que tenga que ver con audiovisual, aquí está mi gente linda de HD 305 Live. Y por supuesto agradecer hoy que estamos aquí grabando al restaurante El Valle, que tiene todos los detalles aquí en la 12 de Hialeah, un Brickell aquí en Hialeah, un restaurante de lujo. Donde se come rico, donde mejor te dan el rabo, aquí, el rabo encendido. Ven, pasa por aquí por El Valle, prueba su comida, su ambiente de lujo y no te vas a arrepentir. Así que ya tú sabes, bienvenidos a este podcast Camino al 1%. Bueno, de lujo es la invitada que tenemos en el episodio de hoy. Es una mujer que de verdad es inspiración para todas las mujeres que queremos emprender, queremos ser profesionales de éxito. Y bueno, hoy vamos a hablar además de finanzas, vamos a hablar de leyes, de desarrollo personal. Roxana, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, un gusto el mío. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Oye, primero de todo, bienvenida al podcast Camino al 1%. Gracias. Y vamos a entrar en materia rapidito. ¿Cómo fue que empezaste a trabajar en este campo de leyes y de bancarrota? Ok, empecé obviamente estudiando bastante, tuve que estudiar mucho, pero me involucré más en el campo de bancarrota porque antes de ir a la escuela de leyes, yo lo que hice fue que fui asistente en la misma oficina para la cual donde trabajo ahora, y ahí me familiaricé un poquitico más con el proceso de bancarrota, con el proceso de reestructuración, y entonces desde ahí fui a la escuela de derechos, hice mis requisitos, hice todo lo que tuve que hacer, y durante la escuela de derecho también hice bastantes procesos relacionados con bancarrota, o sea, me involucré un poquitico más, trabajé también para el gobierno por mucho tiempo para ver la parte del gobierno de bancarrota, que es el que se encarga básicamente de administrar la bancarrota. Entonces ahí vi ambos lados, de la parte del consumidor, del deudor, del acreedor, de todos los lados. Y después que salí de la escuela de ley, entonces empecé y me dediqué a lo que es practicar la bancarrota. Coño, qué bien. Qué interesante. Sí, mira, pregunta, ¿cómo es eso de ver las dos partes de la moneda? Porque me imagino que una bancarrota debe ser un poco estresante para las personas. ¿Cómo tú manejas esos sentimientos cuando una persona viene de ti y tiene que hacer bancarrota? Es un momento vulnerable. Debe ser vulnerable, exacto, Sí. es la palabra. La mejor parte yo creo que es explicar el proceso. Y de verdad, aunque el proceso a veces es un poquito complejo y no es muy fácil a veces como que entender o de saber por qué es que yo tengo que hacer esto, por qué es que yo le tengo que dar un % al gobierno cuando yo pague para atrás, por qué yo tengo que pagar para atrás si yo me estoy declarando en bancarrota, porque hay diferentes capítulos en los cuales uno tiene que devolver alguna porción de sus deudas. Pero yo creo que mientras que uno se siente con el cliente y le explique de verdad, mira, este es tu caso, esto es lo que está ocurriendo, estos son los reclamos que entraron, esto es lo que tienes que pagar, y yo creo que con más transparencia, mejor.
Qué bien eso. Estábamos hablando antes de iniciar la entrevista que te dedicabas sobre todo a los capítulos 7, 11, 13. Sí. Bueno, para las personas que no conocen, y bueno, me incluyo, explícanos un poquito qué es eso exactamente. Ok, los capítulos, esto es una pregunta que me han hecho muchísimo, que hasta cuando yo empecé La Bancarrota, yo dije, ¿capítulo de qué? O sea, capítulo Es una serie. del libro de quién, qué capítulo, en qué capítulo estamos. Y es algo que es bien interesante porque lo que pasa es que la bancarrota es un proceso federal que está escrita por el Congreso, o sea, estos son leyes que están pasadas por el Congreso de los Estados Unidos, no la Florida, y el Congreso básicamente lo que hace es que da estas leyes, las escribe y pone capítulo 1, 3, 5, un ejemplo. El capítulo de bancarrota por el código de bancarrota los tiene números impares. No sé por qué, pero bueno. Entonces tienen capítulo 1, 3, 5, 7, 13, 11, 13 y tienen 9 y 12, pero los principales son el 7, el 13 y el 11 porque el 1 y el 5 te explica más o menos cómo es que funciona el proceso, o sea, aplica a todos los capítulos y ya lo que es el 7, el 13 y el 11 que son uno de los más comunes, el 9 y el 12 vamos a dejarlo en otra página de otro capítulo porque no son muy comunes, pero el 13, el 11 y el 7 explican los diferentes, o sea, la diferente manera en que te declaras en bancarrota. ¿Ve? O sea, el 1, el 3 y el 5 es solo como procedimiento y 7, 13 y 11 te da un plan de reestructuración o un plan de liquidación, depende del capítulo en que lo hagas. Depende del caso, me imagino, exacto. Exacto, sí. Sí, los capítulos 7 son básicamente una liquidación, uno no paga nada para atrás, o sea, tú te declaras en bancarrota, pero eso tiene que ver mucho con los bienes que tienes, o sea, si tienes una casa, si tienes un carro, o sea, cuánto, básicamente, obviamente no le queremos dar un número de dólar a una persona, pero básicamente es analizar cuánto vales, ¿ve? Entonces, después en el 13, si tú te quieres quedar con alguno de los bienes tuyos y no quieres básicamente, la Corte lo que va a tratar de hacer es forzar a que tú vendas uno de tus bienes para ver cuánto ellos le pueden recolectar a los acreedores tuyos, ¿ok? Entonces ahí en un capítulo 13, si sientes que no, yo no puedo vender mi carro porque sí, mi carro tiene $5,000 en equity, pero no lo puedo vender porque yo tengo que ir a trabajar. Claro. Te dicen, ok, bueno, paga esos $5,000 en tu plan y se los devuelves a los acreedores. ¿Me explico más o menos? Entonces, así como más o menos funciona lo que es el 13, el 11. En el 11, lo que ocurre es que hay para individuos y también hay para lo que son compañías. Y en el 11, las compañías que hacen reestructuración no se liquidan, como quiere decir uno. O sea, las compañías continúan trabajando. Estos son los capítulos 11 son los muy famosos de Trump, porque él hizo muchas reestructuraciones de sus negocios a través de un capítulo 11, lo cual quiere decir que el negocio continuó, pero estuvo en bancarrota por mucho tiempo. O sea, eso es uno de los mitos que hay de Claro, de eso te quería preguntar. Porque hemos visto que muchos millonarios han hecho bancarrota de la nada. Sí, y siguen. bueno, uno tiene una percepción un poco como que errónea de la bancarrota. ¿Es tan mala como dice la bancarrota? No, no lo es, y obviamente no lo estoy diciendo solo porque soy abogada de bancarrota, pero la verdad que mientras uno más conocimiento tiene de la bancarrota, hay muchos mitos. O sea, el primer mito es que me declaré en bancarrota, ya se terminó mi vida, no puedo hacer más nada con mi vida, no puedo hacer nada, ¿ok? También para individuos como para negocios. O sea, el negocio dice, me voy a declarar en bancarrota, ya, o sea, me fui abajo, tengo que empezar todo de cero, ya no puedo más. Eso no es así. Otra vez, todo depende del capítulo que se haga, ¿ok? Si ahora, por ejemplo, el negocio hace un capítulo 7, sí, ahí liquidaste, ahí cerraste todo, ahí hiciste todo. Si el negocio hace un capítulo 11, la diferencia es que lo que hace es que básicamente tú empiezas a negociar. Nosotros como abogados empezamos a negociar con cada acreedor y básicamente forzamos a los acreedores a entrar en un acuerdo para que puedan tener una reestructuración favorable y que no se pongan como un obstáculo en la reestructuración de un negocio, ¿okay? So, eso es uno de los mitos con la bancarrota. Otro es que se me queda en el récord por siempre, o sea, en el estatus y ya más nunca voy a poder comprar una casa. No, nosotros tenemos algunos clientes en capítulos 13 que mientras que están dentro de la bancarrota, obtienen financiamiento. Wow. O sea, ¿En serio? sí, Estando en bancarrota. estando en bancarrota, o sea, obtienen financiamiento. Ahora, no quiere decir que todos los prestamistas hagan esto, pero el propósito de la bancarrota es para uno comenzar de nuevo. Y una de las cosas, el proceso de bancarrota es uno de los más favorables que hay comparado a todos los países, porque
el incentivo que tienen los Estados Unidos es que si ellos no tienen este proceso de uno poder fallar y poder empezar desde nuevo, las personas no van a tener incentivo a abrir negocios, a hacer innovaciones, o sea, porque dicen, bueno, si yo después le voy a tener que deber a todo el mundo y le voy a tener que dar todo lo mío a todas las personas que le debo, bueno, pues entonces yo no voy a abrir un negocio, yo no voy a emprender. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre una bancarrota, no sé si hay diferencia, entre una bancarrota personal y una de negocio? ¿Es lo mismo o...? No, la personal puedes hacer, si haces el 7, quiere decir no pagaste nada para atrás, liquidaste todo. ¿Okay? Si haces el 13, que era lo que estaba comentando, ahí el 13 no le aplica a negocios. El 7 sí, el 7 le aplica a negocios o a personal. Entonces vamos a ir ahí en orden. El 7, si haces una personal, liquidas todo. Si eres dueño de negocio y haces un 7, o sea, le haces un 7 a lo que es la corporación, no a ti personalmente, la compañía también se va abajo, ¿ok? O sea, ambos, si haces personal o de compañía, ya se liquida todo. Ahora, las compañías en los capítulos 7 no reciben una descarga. Una descarga básicamente quiere decir que liquidaste todas tus deudas, o sea, ya te debías $60,000 y se te fue todo, ya no lo debes, ¿ok? Las compañías no reciben esa descarga en los capítulos 7, pero en ese momento, ¿qué acreedor va a venir y decirte, mira, me debes todavía esto? No. Pero entonces después ahora en los capítulos 13 no existen para compañías, son solo personal. En el personal es que obviamente estás pagando para atrás una porción de tus deudas, ¿ok? Porque a lo mejor ganas demasiado dinero, porque hay personas que también le pasa eso, que ganan demasiado dinero en un capítulo 13, pero como mismo ganan, tienen también bastantes retrasos o quieren salvar su propiedad. Eso es algo que ofrece también el capítulo 13. Están con foreclosures y quieren hacer un plan de pago, cosas así. En el capítulo 11, si el individuo hace uno personal, también funciona parecido a un 7. Lo que pasa es que los niveles de deuda son un poquito más altos y entonces por eso que tienen que hacer un 11, que es un proceso mucho más caro y toma mucho más tiempo. Y entonces después también está lo que es el capítulo 11 de negocio, que es el que les había comentado, que ese es el de reestructurar, y lo cual quiere decir que la compañía no se va abajo, continúa funcionando. Te permite hacer cambios, pero bueno, continúas como negocio. Sí. Yo tengo clientes ahora que son compañías que todavía siguen funcionando y están en bancarrota, pero lo único que estamos haciendo es reestructurando, moviendo las cosas, hablando con los acreedores, ver cuál es el problema que tienen, cómo podemos negociar, y los beneficios obviamente de la bancarrota es que básicamente si ese negocio le están demandando o le van a quitar ahora las propiedades o algo porque ellos deben dinero, la bancarrota lo que hace es que para todo. ¿Ves? Por eso es el beneficio, que para todo, pero no quiere decir que... Para como las demandas y sin embargo ellos pueden seguir trabajando, ¿ok? Exacto. Para las demandas, porque la bancarrota básicamente lo que te da una protección que se llama la automatic stay, y esa protección lo que hace es que te pone como en una burbuja y te dice, mira, si tú estás colectando de esta persona o de este negocio, ven a la corte y vamos a resolverlo todo aquí, ¿ok? Pero no vamos a tener varias demandas alrededor y vamos a venir a la corte y lidiar con todo esto aquí bajo un mismo juez, bajo una misma administración. Qué bien eso. Hablando de bancarrota, en tu experiencia, en el tiempo que llevas trabajando en esto, ¿es común esto en los negocios o es algo que no todo el mundo hace? Es bastante común, más común de lo que me gustaría verlo, pero es bastante común, y porque una de las cosas que he visto en los pequeños negocios es la mala administración de involucrar lo personal con lo de la compañía, ¿ok? Y eso es muchas de las razones por las que a veces los negocios, cuando tienen que reestructurar o tienen que hacer este tipo de proceso, tienen muchos problemas con, ok, ¿cuánto dinero sacaste tú de la compañía para darte a ti mismo? ¿Por qué lo sacaste así? ¿Por qué lo pagaste de determinada manera? O sea, personas que usan la compañía como si fuera su cuenta personal, y lo más importante y lo que más yo recomiendo es siempre traten a las compañías como si fuera una persona diferente. Al momento que tú como dueño te quieras pagar de una compañía, hazte un cheque de la compañía. O sea, si quieres comprar algo de la compañía, o sea, que sea gasto de la compañía, que no sea gasto tuyo personal. No quiere decir que no le puedes sacar el dinero a la compañía porque es tu compañía, pero siempre págate de la compañía como si tú fueras un empleado o si fuera una distribución a dueño. Súper interesante, me respondiste una de las preguntas que te iba a hacer. Y era precisamente eso, ¿qué errores, tú sabes, tú veías que las personas como tal frecuentemente como hacen, que los llevan a, tú sabes, acabar en una bancarrota al final? Pagarse, contratar a la compañía como si fueran ellos mismos. O sea,
No separar, Sí. como no tener esa diferencia. No separar. Y eso es una cosa aquí de este país que los Estados Unidos trata a las compañías muy, muy, muy diferente y como su propia persona, identidad, muy diferente a lo que es Lo personal el como tal. Y es a veces difícil porque, bueno, tú tienes una compañía, eres la única persona que trabajas para ella y entonces tú dices, bueno, pero este es mío, este soy yo, pero y es a veces, o sea, mientras más empleados tengas o algo, a lo mejor sí ya haces la diferencia, pero cuando uno está empezando es bien común Sí, uno no porque, hace. porque no separas. Entonces, de lo que hemos sacado hasta ahora, no repercute en un futuro tener una bancarrota. Te va a quedar en el crédito, te puede quedar en el crédito, obviamente en tu récord de crédito, pero no quiere decir que ya, o sea, hay prestamistas que hasta con una bancarrota, depende de hace cuánto tiempo la hayas hecho, te dan el financiamiento. Ahí le preguntas a mi hermana también, que estuvo en este show la semana pasada. Sí. Pregunta, disculpa, te interrumpo un momentico. ¿Cuánto es el tiempo, si sabes, cuánto es el tiempo que se demora, que se queda la bancarrota en tu récord, o ya eso es para siempre? No, la bancarrota se te queda. No estoy segura si hay algún momento en que ya no aparezca, pero que yo sepa, se queda ahí sí se queda en tu récord básicamente para siempre. Pero lo que hacen los prestamistas, y esto también me lo comentaba mi hermana, mi hermana es prestamista, y de parte de ese lado es como que mientras más tiempo pase, mejor. ¿Ves? Claro. Si tú tienes una bancarrota del 2005, ya un prestamista no va a considerar eso tanto. O sea, lo va a ver y obviamente lo va a considerar, pero mientras más tiempo haya pasado. Y una cosa importante es que si haces un capítulo 13, luce mejor que si hayas hecho un 7, ¿okay? Porque 7 no pagaste nada para atrás, ¿ves? Entonces, a los prestamistas eso es algo que ellos ven, o sea, ellos tienen a alguien ahí especializado que conocen obviamente el proceso y ven y dicen, ok, ¿qué bancarrota hizo? Hizo un 13, ok, bueno, en un 13 ellos pagaron para atrás, hicieron esto, pusieron una porción, hay un poquito más de buena fe ahí, de intento de poder Hicieron un reestructurar. arreglo, no se quedaron. Exacto, y entonces ahí eso son cositas que ellos pueden ver, pero sí se te queda ahí, pero yo he visto a clientes que hasta en el 13, como había mencionado, le dan financiamiento. Obviamente los términos del financiamiento a lo mejor no son los más favorables, a lo mejor tienen un interés alto, a lo mejor son por menos tiempo, a lo mejor tienen un lump sum payment al final, que, o sea, no es lo más favorable, pero está la oportunidad y Sí, lo a lo pueden que queríamos obtener. llegar es que no es el fin del mundo. O sea, tú No es el puedes fin del hacer- mundo, no es el fin del Tú mundo. puedes hacer una bancarrota y aún así seguir con tu negocio, tu personal o... Claro. Que creo claro que eso no. es un poco mito. Y creo también nosotros como comunidad latina en general tenemos poco conocimiento o menos como tal Sí. de las personas que están acá, que han visto eso por los años, que están más acostumbrados. O sea, a nosotros nos falta como cultura Sí. en ese sentido. Es que esto, yo soy cubana, ustedes me imagino, Sí. son cubanos también. En Cuba esto no se ve, ¿me entiendes? O Exacto. sea, lo de la bancarrota. Y entonces uno oye esta palabra y lo que dice es como que, ya me... Quebró. Quebró, Sí, exacto. Exacto. sí, porque Exacto. uno piensa, uno dice, no, bancarrota. Y eso es Sí, algo ya que a mí se me puede sorprendió hacer. también cuando yo empecé en el mundo de las bancarrotas. Decía, ¿cómo hay bancarrota? O sea, como... Algo muy normal Esto, aquí sí, en sí, sí, Estados esto es Unidos. algo Sí. como que ya hice esto y... O sea, pero es bien sorprendente. Y la gente se recupera sin ningún tipo de problema. Y se recuperan, o sea, yo he tenido clientes que después me llaman y yo los veo y dicen, ay, qué bien me fue, esto fue lo mejor que hice, y están bien. Perfecto. Otro tipo de campo en las leyes que también brindas tus servicios. Sí, nosotros hacemos, yo hago foreclosures, so es como, conocido como ejecución de hipoteca. So, básicamente lo que hago es que represento al banco. También hago la parte de defender contra el foreclosure, pero también hago la parte de hacer el foreclosure, que es la ejecución de hipoteca, cuando se deja de pagar la casa. Me imagino que todos ustedes conozcan obviamente de eso. Y entonces, básicamente el proceso de foreclosure es mucho más... Quiero decir fácil de la bancarrota, porque el proceso es bien como que, o sea, tú firmaste algo, dejaste de pagar. La O casa sea, es no hay mía. mucho que hacer. Exacto. Nosotros como parte del banco, como representantes del banco, una cosa que me siento que es importante que las personas sepan, no tenemos el intento ese de que ya, dame la casa y ya. Ve, o sea, el banco tiene muchos programas de poder, se le llama loss mitigation, de poder entrar en acuerdos, ¿ok? Basado en que si te cambió el ingreso, si a lo mejor tuviste alguna enfermedad. Hay también programas para veteranos que uno puede considerar. Ahora, el banco no tiene
que aceptarte esas modificaciones. Pero ahí es donde entra la bancarrota y puedes parar la ejecución con una bancarrota. Hay solución para todo. Ahí se unen los dos. Sí. Pero qué bien y qué bonito eso, porque al final a veces uno se pone a la defensiva, pero yo creo que el objetivo al final aquí ni de los prestamistas ni de los bancos es como dejar de hacer negocio contigo, sino en entrar en arreglos y negocio para todo el mundo. Y el banco lo que quiere es que le paguen, ¿ok? Exacto, entonces, si ellos saben que ya tú no le puedes pagar, uno como defensa, o sea, poniéndome el sombrerito de defensa de las personas que están siendo, que están al otro lado del foreclosure, que son los que están perdiendo la casa, ahí yo lo que hago es tratar de decirle al banco, ok, vamos a ir a una mediación. En la mediación básicamente pones al representante del banco y me pongo yo como la representante de la persona que es dueño de la casa y les digo, mira, esto es lo que tiene mi cliente ya no tiene este mismo ingreso que tenía antes, no sé, alguien falleció en lo que es la familia, que pasa mucho, ¿ok? Que eso es una de las razones también por la que las casas también pueden entrar en foreclosure. Entonces, todo esto cambió. ¿Qué podemos hacer para modificar este préstamo? ¿Me entiendes? Entonces, eso es algo que siempre se puede comunicar. Si ahora el banco ya no quiere llegar a ese acuerdo, no le conviene, porque a lo mejor si la casa va a una subasta, que es lo que pasa con el foreclosure, o sea, va a subasta y se vende ahí, si el banco no le conviene, ya no hay de otra, pero ahí, como dije, es donde viene entonces la bancarrota, hacemos un capítulo 13 y reestructuramos todo eso. ¿Cuál es? Siempre hay opciones. Sí, siempre hay opciones. Siempre opciones. ¿Cuánto es el tiempo que el banco te da después que tú dejas de pagar la última cuota del mes? Hasta, porque yo he visto gente que, no sé, si acaso un año, más o menos por ahí un año sin pagar el mortgage de la casa, y sigue viviendo sin ningún tipo de problema. Mira, esto es algo súper interesante porque yo he tenido a clientes que le pasa lo mismo, o sea, unos que le viene la demanda de foreclosure rápido y otros que le viene la demanda de foreclosure, o sea, mucho después. Y entonces ahí obviamente es, no, pero el amigo mío, mira, lleva viviendo 5 años ahí, no le han hecho nada, no le han eso. Ok, todo eso depende del banco y del acuerdo del banco, o sea, de los papeles y del contrato del banco, ¿ok? Si ahora el banco dice, después de tal mes o de esto, ya se considera un default o ya paraste, ahí ya el banco puede, obviamente ellos empiezan a colectar, ellos pasa bastante tiempo, desde el tiempo que tú dejas de pagar hasta el tiempo de que ellos tienen que transferir eso a un abogado, ¿ves? Entonces ellos dicen, ok, dejaste de pagar. Después que tú dejas de pagar, por lo general, el tiempo depende de los bancos. O sea, a lo mejor al mes 10, al mes 12, todo eso depende del banco. O sea, no hay un momento así específico que tú digas, oh my God, dejé de pagar, ya ahora en el mes 3 me van a hacer eso. O sea, todo eso depende del contrato y lo que diga. Claro. Pero por lo general, como ocurre es que dejas de pagar, después que dejas de pagar, el banco va a ver eso, te va a enviar correspondencia, te va a decir, oye, mira, estás atrasado, estás esto, estás... Cuando ellos ven que estás bastante atrasado, ya debes como 45,000 en atraso o algo así, más de eso, te van a empezar a enviar documentos para poder entrar en uno de esos programas. Mira, esto es lo que ofrecemos, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que te podemos ofrecer. Si ya no puedes hacer nada de eso, entonces después de eso es que ellos te envían a un abogado. ¿Ve? O sea, pasa bastante tiempo. Sí, porque una deuda de $40,000 y pico en un mortgage de una casa son varios meses sin pagar. Exacto. Pero no solo eso, es que los 45,000 no solo cuenta los meses de retraso, también cuenta los intereses y los cargos de retraso. Que eso te comen esa cantidad. Claro. No, me imagino, ese tiempo sin pagar eso sube increíble. Muchísimo. Pero una cosa de la que te quería comentar también era de eso, de que yo he conocido a personas que han estado en una casa, que han dejado de pagarla por 5 años y el banco no les ha hecho una ejecución de hipoteca. Pero ahora, ojo, si ya el banco tiene un tiempo desde que tú dejas de pagar y incumples con los para poder presentarte esa demanda, ¿ok? Porque está lo que es el estatuto de limitaciones, el statute of limitations, que si ya después, desde que tú dejaste de pagar, pasan 5 o 6 años y ellos nunca te pusieron una demanda, ya ellos no la van a poder poner. O sea, porque ya eso está, la ley...
te quedarías con tu casa sin terminar pagarla. de pagarla. Pero Wow. eso es un riesgo, eso es Eso un sí. riesgo, eso no se lo recomiendo a nadie, Exacto. pero sí está, cada demanda, cada cosa, o sea, si ahora mismo tú te caes en cualquier lugar, tú tienes un tiempo para presentar esa demanda, ¿ok? Porque obviamente las cortes no quieren que ahora mismo tú te caíste y ahora en 10 años vas a demandar, ¿me entiendes? Claro. O sea, ya como que perdiste tu oportunidad para presentarlo y lo mismo le pasa al banco. Hay No, muchos sí, bancos exacto. que Ya. tienen bastante reguero con las deudas porque se la venden a otro servicer y entonces ellos se les Sí, pierden. a los collections, eso. Exacto. Se les pasa y se les pasa, pero eso es un riesgo, eso no se lo recomiendo No lo porque hagan. la mayoría no es así. Eso fue una sola vez que lo vi y wow, Pero lo has increíble. visto, lo has pero visto. lo Es vi. algo muy loco, pero lo has visto, es o sea, algo te muy puede loco, pasar. Pero lo vi. Te quedaste pero lo sin vi. pagar la mitad de la Sí, casa y- y te quedaste viviendo en la casa de por no, vida. eso es increíble. Es Demasiado increíble, loco. sí. Ay, bueno, es una pregunta que teníamos. Un caso muy loco sí que te haya Exacto, pasado. que te haya marcado, ok, que ese. Sí, pero este no fue caso, este fue algo personal. O sea, antes de yo ser abogada, o sea, yo más niña, me acuerdo que a mí todo esto siempre me interesó. Entonces yo me acuerdo que yo iba así a una amistad de mis padres, de que dejaron de pagar la casa y yo oía siempre todo eso y decía, eso está extraño, eso está extraño. Y entonces cuando yo empiezo a hacer foreclosures, yo digo, ya entiendo por qué. Claro. ¿Ve? Y entonces eso es algo que mi familia también después dijo, Wow. ok, sí, no era de que el banco los perdonó. No, eso no los perdonó, es Sí, que ya porque- no lo pueden presentar. Exacto. Es que aunque parezca raro, yo me imagino que los bancos sí tengan bastantes casos, o sea, que es frecuente y a veces a ellos se les puede Muchacho. como regar. Sí, es que ellos venden la venta y no solo eso, el banco contrata a un servicer que es el que más básicamente le administra el pago. Por eso que a veces es un poquito frustrante porque te llega un statement y el statement dice, no sé, 1, 2, 3 mortgage, pero ese no es tu banco es Wells Fargo, Chase, otro, ¿ve? Entonces es un poquito a veces frustrante porque a veces también los clientes no saben a quién reportar, ¿ve? Pero los bancos sí, los bancos por lo general tienen un servicer, entonces ese servicer que es como que el que le maneja el pago, el préstamo, colecta los pagos, manda las cartas, todo eso, puede ser que riegue todo eso y que le arruine básicamente. Hablando de hipoteca, me vino a la mente la recesión que hubo en el 2008, Ujú. que fue una locura, todo el mundo perdió sus casas. O sea, ¿cómo fue que el banco le dio tantos préstamos a la gente y después la gente no le podía pagar para atrás el mortgage no Ok, ent- de ese tiempo yo la verdad no tengo mucho conocimiento porque yo no practiqué durante ese tiempo. Estaba bastante joven, yo en el 2008, y yo creo que ni había llegado a este país. Pero sí tengo otros colegas míos que sí trabajaron durante ese tiempo y básicamente lo que me dicen es que el banco como que sobreestimó cuánto se le podía pagar para atrás. O sea, o no verificó suficiente los ingresos, o no verificó y entonces empezó ahí a dar varios préstamos sabiendo de que las personas no podían pagarlo. Y entonces ahí fue cuando básicamente ya después todo el mundo tuvo que Entregar. entregar su casa. que entregar su casa o hacer foreclosures o hacer bancarrotas también. Y el que tuvo suerte la cogió después de eso entonces a precios muy... Porque mi tía estuvo en ese Exacto, caso. exacto. Compró una casa grandísima por precios... Que es la subasta que Que es la había subasta. comentado. Exacto. Entonces, si una persona deja de pagar su casa por X o por Y, el banco se la quita. Ajá. ¿Cómo es el proceso ese para ponerla en venta de nuevo? Porque yo conozco una cuanta gente que han cogido varias casas Que se dedican a eso, de hecho. o que Comprar se casas dedican en a subasta y comprar luego- casas en foreclosure Ujú. y le sale menos de la mitad o Sí. menos de la tercera parte La del remodelan. precio de la Ok, casa. te explico y doy una recomendación de eso también. So, el proceso ese es que el banco no te la quita y después la vende. O sea, parte de quitártela es venderla. ¿Ok? So, entonces, aquí en la Florida se permiten solo lo que es las ejecuciones judiciales. Hay algunos estados que el banco puede hacer una venta privada. O sea, no sé, ponerla en un website común de ventas y la puede hacer. En la Florida solo se permiten lo que son los judicial foreclosures, que tiene que ser una venta administrada por la corte. ¿Ve? Entonces, lo que ocurre es que el banco básicamente obtiene el veredicto. Vamos a decir que no te pudiste defender, no pudiste hacer nada con el banco, no pudiste llegar a un acuerdo. ¿Qué hace el banco? Obtiene un veredicto de la corte que dice, ok, el veredicto solo dice, esto es lo que me debe, y también pueden colectar obviamente honorarios de abogados de que ellos tuvieron que pagar para poder hacer la ejecución. Entonces, bueno, te ponen ahí muchísimas cifras, ¿ok? Que le vas a deber. Entonces, ese veredicto, básicamente vamos a decir que diga,
vamos a decir poquito, vamos a decir que es como $300,000, ¿ok? Esto es lo que me debe. Entonces, ¿qué hace el banco? Después de eso, la corte dentro de 45 días le da al banco una fecha de venta. ¿Okay? Entonces, dentro de esos 45 días, la corte le dice, ok, esta propiedad se va a vender en subasta bajo la administración de la corte. Hay un website para eso aquí en la Florida y aquí en Miami. Y entonces va en ese website, ahí, ese día a las 10 de la mañana o cualquier hora que te dé la corte, se va a vender la propiedad. ¿Ves? Pero entonces las personas que compran esas casas así en foreclosure tienen conocimientos de este website y pueden entrar a ese website y pueden básicamente poner sus bids, ¿me entiendes? Ajá, sus ¿Tiene apuestas. que ser, puede ser financiado o tiene que ser cash la compra de una casa en subasta? Yo no sé, honestamente no sé muy bien cómo es que lo hacen. Por lo general yo lo veo que es cash. Es lo que yo he escuchado. Sí, que es lo que lo he visto también. No he visto esa otra parte de... Sí, no he visto esa parte. Yo he visto la parte de nosotros como el banco, porque yo la he tenido que poner en el website, yo la he tenido que poner y tengo que ponerla, o sea, las cifras enteras de cuánto es que se nos debe, básicamente, y ponerla ahí y ya. Entonces, si alguien la compra, hay veces por más de lo que el banco está pidiendo, ya entonces el banco se le hace un certificado de título a esa persona y el título se le transfiere a esa persona es la que ahora tiene la casa. Si nadie la compra, ¿qué pasa? Ahí es donde regresa al banco, ¿ves? Y entonces hay bancos si la ponen en todos los websites esto de... Sí, ya ahí si regresa al banco, ya entonces el banco ya hace lo que quiera ya con la propiedad. Ok, la vende más cara. Sí, también. Generalmente. Y también lo que pasa es que todavía a ti personalmente como dueño de casa te queda ese veredicto ahí de foreclosure, que obviamente no luce bien en tu récord, que tengas un judgment, que es como se le llama. Para después. Exacto. Y también el banco puede seguir colectando contra ese judgment, aunque sea por la parte personal. ¿Me entiendes? Está bien. No, Depende de... Muy interesante. Por alguna casualidad, ¿te sabes el nombre del website? No sé si... No, pero es fácil. O sea, tú pones en Google Miami-Dade Foreclosures y ahí está. O sea, y déjame decirte que menos mal que Miami-Dade lo hace en websites, todavía hay condados aquí en la Florida que hay que ir en persona y eso es como una subasta de... No me imagino. 20, 10, así. O sea, porque nosotros tenemos también muchos casos en todo lo que es todos los condados de la Florida y todos los procedimientos de venta son diferentes, entonces cada vez que tengo un caso en, no sé, Polk County, tengo que decir, ok, espérate, ¿cómo es que ellos lo hacen? Ok, entonces muchos ya se han movido a lo que es hacerlo online, pero todavía hay condados que hay que ir en persona, hay que llevar papeles, hay que hacer subasta, te tienen que dar todo en papel. Un rollo. Qué interesante. Sí, pero Miami-Dade ustedes saben que es bastante moderno, así que todo. Y Broward también, Palm Beach también. Estamos actualizados. Pero eso se pone ahí en Google, eso no hay un website. Eso. Para el que tenga interés en buscar datos. Claro, no, porque tú no sabes, hay un loco que dice, no, voy a aprovechar y voy a comprar. Yo tengo ok, pero ¿se acuerda que le dije que le iba a dar una recomendación de eso? Sí. Ok, porque lo he visto en uno de los casos míos, ok. Acuérdense que las asociaciones de las propiedades también hacen foreclosures, ok. ¿Cómo así? Ok, porque las asociaciones lo que hacen que cuando, vamos a decir que tu casa tenga una asociación, si tú dejas de pagar los fees de las asociaciones, la mensualidad, no sé, hicieron algún assessment y no lo pudiste pagar, porque casi siempre los assessments es lo que más duele, si no lo pudiste pagar, ya entonces después de un tiempo de que dejas de pagar, ese tiempo también depende de los términos de la asociación, la asociación puede poner un lien contra la propiedad. ¿Okay? O sea, ya la asociación, cuando pone eso, la asociación lo que hace es que le hace una ejecución a ese lien, ¿okay? Que ellos tienen por esa falta de pago y hacen un foreclosure. Y el foreclosure funciona muy parecido al foreclosure regular del banco, ¿okay? Pero ¿qué ocurre? Si tu casa tiene el lien de la HOA, que es la asociación, y tiene también el lien del banco de cuando compraste la casa, el lien del banco es superior al de la asociación, ¿ok? So, si ahora mismo la asociación hace un foreclosure y tú vas y compras la propiedad esa en el foreclosure de la asociación, no la del banco, compraste la propiedad sujeto al lien del banco, ¿ok? Yeah. Entonces, si el banco ahora hace foreclosure también,
porque la persona que estaba ahí no estaba pagando y hace foreclosure también, entonces ahora estás tú como dueño de una propiedad que compraste foreclosure, pero ahora te están haciendo foreclosure a ti también. No personalmente, ve, o sea, no te van a poner una demanda a ti porque tú no le debes nada a ese banco, pero contra la propiedad. Contra la propiedad. Contra la propiedad. Tienes que pagar eso. Que yo mismo, ahora mismo nosotros tuvimos un caso que lo ganamos por esa parte, pero sí, fue una LLC porque hay muchas compañías que se dedican a hacer esto, exacto, de inversionistas. Fue una LLC que se dedica a hacer estas compras y esa LLC básicamente compró la casa por poquito, ¿ok? Compró la casa en una venta de asociación y después nosotros también estábamos haciendo un foreclosure. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el foreclosure, ellos trataron de hacer una modificación, de hacer esto, pero como son una LLC y como no son, o sea, no es una persona regular que tenga income y eso, y los préstamos a nosotros son para personas de bajos recursos, no calificaban para nada de eso. Entonces, nada, tuvimos que, ahora la casa ya va en venta en poquito tiempo. Ah, bueno. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta para Sí, empezar yo en siempre esto. recomiendo hagan una búsqueda de título. O sea, solo porque vayan a hacer el foreclosure, o sea, todos esos websites lo dicen así. Buyer beware, te ponen letreros así en grande. O sea, gástate lo que te tengas que gastar en título y hazlo, pero para poder hacer un récord y buscar quién más tiene un interés en esa propiedad. Ni para que te evites ese tipo de problemas después, que sabes, son inconvenientes al final. Busca siempre, aunque tengas que pagar $400, $500 por una búsqueda de título, hazlo y ya te va a salir mejor. Cuando tú dices búsqueda de título, ¿te refieres a...? Me refiero a todos los liens que puedan estar atados a esa propiedad. ¿Ve? Porque hay propiedades que tienen 2 mortgages. O tienen, o sea, hay gente que sacan un mortgage, después sacan un segundo mortgage. Y entonces los liens, todo depende de prioridad. ¿Quién tiene prioridad a cuál? O sea, cuál fue sacado primero. O sea, hay muchas cosas que dependen en qué lien tenga propiedad, tenga prioridad, perdón. Y entonces eso es algo que una búsqueda de título te muestra. ¿Ves? Porque la búsqueda de título lo que hace es que busca todo el récord público y dice, ok, estos son todos los liens o encumbrances, que es lo que se le llama, que están atados a la propiedad. Buenísimo, buenísimo. Para resumir, entonces, volviendo al principio, las bancarrotas no está mal que la hagas, te puede salvar, te puede hacer muy bien, siempre y cuando lo hagas bien. Correcto. Sobre correcto. todo para los personal, el capítulo 13. Ajá, exacto. Para en un futuro, tú sabes que te sea mejor. Cuando vayas a comprar una casa en foreclosure, asegúrate que no tenga más ningún link, porque te vas a meter en tremenda candela y al final vas a terminar pagando 3 veces lo que cuesta la casa, ¿verdad? Exacto, exacto. Y no tengas miedo si te está yendo mal en tu negocio y tú ves que no puedes más, tírate contra la bancarrota. Aquí no es el fin del mundo. Exacto, no es el fin del mundo. Y si te estás haciendo foreclosure, declárate en bancarrota. Y estás haciendo foreclosure y declárate en bancarrota. Siempre hay opciones y siempre vas a salir bien. Eso es lo bueno que tiene este país, que siempre te da opciones. Claro. Siempre. Y algo que yo creo que es muy bueno destacar es que siempre, aunque tú lo veas como un gasto, busca asesoría de personas que sepan. Porque mira, por ejemplo, en este tiempito que llevamos aquí, digamos 30 minutos, nosotros hemos aprendido, yo por lo menos, muchísimas cosas que no tenía ni idea. Sí. Entonces, si tú estás en esta situación, o sea, gástate, no lo veas como un gasto, sino como una inversión necesaria, buscar la asesoría adecuada, que te ayude, porque cada caso es diferente, me imagino. Sí, y es porque específico. hay tantos pequeñitos que todos los casos son tan específicos y siempre es bueno, obviamente, preguntarle a alguien que se especialice en Que esto. tenga el ¿Cómo yo? conocimiento. Exacto, para eso, ¿cómo te pueden contactar más fácil? Sí, me pueden contactar, pueden llamar al 786-675-6830. Así que lo repito otra vez. Para que se le vea, sí, claro, 786-675-6830. Me pueden contactar a mí. Ahí solo llamen, digan que quieren hacer una consulta conmigo y entonces ahí mis asistentes lo van a programar, lo van a poner en mi horario. Ya sabes, igual te vamos a dejar la información aquí abajo para que contactes con ella, se te quede guardada ahí. Y por supuesto agradecerle a nuestra gente de HD 305 Live por tenernos así de bello, hermoso, con estos tonos, estos colores. Nada, en serio, mi gente, si quieren hacer un video, un podcast. Eventos en vivo. Eventos en vivo, porque también aquí Ignacio es un duro haciendo eventos en vivo.
pueden contactar a HD305 Live, que van para donde tú estés, ¿eh? No es que tengas que venir a un lugar. No, ellos van a donde tú estés. Ahí te vamos a dejar el número de teléfono, el correo, las redes sociales para que te comuniques con ellos y empieces tu podcast, tu video, lo que tú quieras. Y darle las gracias a El Valle, el restaurante El Valle que está aquí en Hialeah. El Valle que tiene todos los detalles en la 12, aquí en Hialeah, un pedacito de Brickell. El lujo que hay en Brickell lo tenemos aquí en Hialeah. No hay que ir hasta tan lejos, ni pasar todo el tráfico de Brickell, ni pagar el parqueo caro, porque aquí hay parqueo de gratis, vas a comer rico. Si quieres show, lo tienen. Exacto, si quieres comida, el Valle tiene show. Los jueves es el show, el Valle Despecho, que canta karaoke y la gente se corta las venas y forma tremendo relajo. El viernes está la descarga de Frangio, en la que yo estoy mezclando, poniendo musiquita ahí para que la pases bien. Invitados también. También hay invitados, cantantes, comediantes de todo tipo. Los sábados, música en vivo. Y nada, un fin de semana completo, lleno de actividades para que tú la pases lindo y no te aburras. Si estás en la casa, no hace bien. Ven para Valle, que tiene todos los detalles. Así que, Roxana, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Me encantó la entrevista. Espero que no sean, yo no les dé dolor de cabeza de toda la información que tuve que soltar aquí. Información. Es mucha información Pero y mucho lo traté valor. de poner lo más pequeñito posible. Información muy, muy valiosa. Ya yo De lo voy a ver mucho un par de valor. veces porque yo tengo que editarlo. Exacto, cuando queramos hacer algo, vamos a rebobinar. ¿Qué dijo Rosana de este paso? Sí. Vamos. Sí o no, vea, Exacto, nos comunicamos contigo. Así que gracias de nuevo de verdad. Claro por que venir aquí. Y tú sabes, en un futuro vamos a volver a hacer una entrevista para ocupar un poco más, tú sabes, hablar con más calma de otros temas que se nos quedaron y eso. Así que gracias por venir aquí. Bueno, gracias a Espérate, ustedes por antes de irnos, un consejo que le quieras dar a las personas que están en ese camino al 1% o que están emprendiendo o que están pasando por un mal momento en su negocio. Ahí dirígete esa cama y habla ahí con el corazón. Este es el Ok. cierre. El consejo que les doy es, como habíamos hablado, que tomen asesoría. No hay problema con preguntar, no hay problema con lucir como que no tienen conocimiento. Es increíble la cantidad de personas que no tienen conocimiento de nada. O sea, las personas se tiran y ya. O sea, no se detengan en buscar asesoría, en saber, porque mientras más ustedes protejan a su negocio y vean exactamente cómo es que deben de hacer las cosas, nunca lo van a saber todo. O sea, no esperen tampoco saber todo para comenzar, pero please, asesórense siempre antes de comenzar alguna aventura así. Ya ustedes saben, háganle caso a Roxana, aquí le vamos a dejar el número de nuevo para que se comuniquen con ella y tú sabes, se asesoren como deben ser con un profesional antes de hacer cualquier locura con su negocio. Nada, este es otro capítulo, Camino al 1%. Se les quiere. Recuerda dejar tu like, tu comentario, suscribirte y todo por ahí para allá. Un abrazo.